Es decir, que aquí estamos, arrancamos. Este es el cartel que habéis visto, que anunciaba la presentación. Y, bueno, somos dos ponentes que os queremos contar algo sobre este tema, sobre la importancia del inglés para los biólogos o el biólogo en general y para los estudiantes de biología. Somos yo, Francisco Pulido, que soy del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Soy zoólogo, trabajo con aves principalmente, y es Blanca, que hablará después, Blanca Fontanilla, que por otra parte es también profesora del mismo departamento y además es delegada del decano para programas de movilidad. Por lo tanto, os podrá dar más detalles sobre estos programas, que son muy importantes. Entonces, ¿por qué hemos pensado que sería una buena idea ofrecer este tipo de webinarios, de seminario? Pensamos porque vivimos en un mundo global y hoy en día es impensable dedicarse a ciencia, dedicarse a una carrera universitaria sin tener conocimientos del inglés. ¿Por qué el inglés? El inglés, en un principio, es la lengua de la ciencia, de los científicos, es la lengua con la que nos comunicamos, no desde siempre, en algunas áreas, por ejemplo, en química, durante mucho tiempo, la lengua de comunicación entre los investigadores era el alemán, porque había muchos químicos alemanes. Igual en ornitología, algún tiempo hubo que incluso había investigadores finlandeses que publicaban en alemán. El francés también ha sido una lengua importante, pero poco a poco, con la globalización, con la incorporación de más países, sobre todo con el enfoque de la ciencia, sobre todo las ciencias exactas, en países anglosajones, donde ahí llevan mucho peso, pues es la lengua que utilizamos todos aquí pues, para comunicarnos. Aquí veis las vías de comunicación. Si tenéis colaboraciones internacionales, si en algún momento y cualquier de nuestras áreas está tan especializado que especialistas dentro del país vais a encontrar pocos. Así que si vais a buscar colaboradores que trabaja en algo similar o que está interesado en temas relacionados, pues vais a tener que ir al extranjero. Y las colaboraciones internacionales, todos los laboratorios, ya hablaré de esto más tarde, pues siempre hay colaboradores que no son del país y hay como una convención de que en ese caso se habla inglés. Yo he estado en diferentes países, en Holanda, pero también en Alemania, y ahí pues básicamente para comunicarse entre los científicos se utilizaba no el país, el holandés o el alemán, sino que se utilizaba el inglés. En congresos científicos, si no son nacionales, si son congresos internacionales, siempre van a ser en inglés. Incluso los congresos nacionales, más y más, también son en inglés. Todas las ponencias son en inglés y las discusiones también. Y, de hecho, los investigadores, vengan de donde vengan, pues van a comunicar en inglés. Las publicaciones científicas, y voy a hablar ahora en todo momento también de las publicaciones, pues también son en inglés. Hay excepciones, hay publicaciones claramente en español también, en alemán, francés, en portugués, pero las publicaciones así generales, la gran mayoría de las publicaciones es en inglés. Esto nos permite pues poder enterarnos de lo que se está haciendo en otros países, lo que hacen otros grupos y poder comunicarnos y discutir nuestros resultados. Esto es importante porque, por ejemplo, en Rusia estuvo muchos años, incluso todavía tiene muchas publicaciones en ruso, y lo interesante o lo penoso es que las publicaciones rusas nadie las puede leer, bueno, con excepción de algunos pocos que entienden y han estudiado ruso.
Entonces, durante mucho tiempo se han creado de forma aislada la comunidad científica rusa, con algunas consecuencias muy drásticas, por lo tanto, por ejemplo, de que han construido teorías que en ningún sitio han sido aceptadas, menos que en Rusia, que no tenían fundamento, que han podido ser descartadas muy prontamente. ¿Por qué es importante tener, por ejemplo, y ya entramos dentro de la biología, por qué es importante para el estudiante de biología y para el biólogo de saber inglés, de saber comunicarse, tanto escribir como entender, como hablar el inglés? Y una de estas de las razones por las que los biólogos, y es algo que yo cuento en las clases de primero, cuando empiezan los estudiantes a estudiar la carrera de biología, lo importante que es saber comprobar la fiabilidad de noticias. Hoy en día se publica mucho en diarios. Aquí tengo algunos de los titulares recientes relacionados con ciencia, muchos de hecho relacionados con COVID, pero también hay aquí alguno sobre tiranosaurio, es decir, una reconstrucción de cómo vivía, sobre la evolución humana, y también la evolución de enfermedades, si queréis, pero el resto, pues sobre todo, ya lo sabéis, los titulares están llenos de noticias sobre el COVID, el tratamiento y lo que estamos aprendiendo. Entonces, todas estas noticias, muchas de hecho en los diarios, aunque de hecho los periodistas deberían estar obligados ya a comprobar y contrastar la información, eso es dentro de la ética de un periodista, pero sobre todo en la red, es decir, que estamos constantemente bombardeados de información, mucha relacionada con biología, sobre genética, sobre evolución, sobre enfermedades. Ahora justo con el COVID, todos somos virólogos y sabemos algo, y epidemiólogos, sabemos cómo se transmiten las enfermedades y que o no evita la infección. Entonces, eso hay que contrastarlo. Y la única forma de contrastar a mí muchas veces me preguntan, pero tú eres biólogo, ¿cómo he oído esto? ¿Es verdad o no? Entonces, la única forma de saber si es verdad o no es mirar la bibliografía primaria. Aquí, por ejemplo, es un titular de un artículo que se publicó en El País en agosto del año pasado, sobre la evolución de los pingüinos, que se supone que se originaron en Australia, y esto se basa en un trabajo científico. Aquí es sobre todo una entrevista con una investigadora española, Juliana Viana, y lo único para ver si efectivamente esto es así y cómo de fiable es esa información es consultar la información, la fuente primaria, que son las publicaciones científicas. Lo interesante de las fuentes científicas es que ahí pues tienen que explicar los métodos, tienen que documentar todos los resultados, los análisis que han hecho, y en un principio, si está publicado en una revista científica seria, una revista científica seria es una que ha tenido una revisión por pares, que otros investigadores han controlado si está bien o no ese trabajo. Es algo que podemos hacer nosotros, es decir, que yo también miro a veces cuando alguien me pregunta, pues esto de los pingüinos, ¿te lo crees? Entonces cojo, si tengo tiempo, me descargo el artículo, consigo el artículo y leo pues material y métodos, miro los resultados y veo si tienen un fundamento bueno o malo las conclusiones que han sacado, y si, por otra parte, también está bien reflejado aquí dentro del artículo, porque no un artículo científico en un diario no necesariamente refleja lo que está en el artículo científico. Interesante, todos los artículos importantes científicos hoy en día se publican en inglés. Aquí os pongo las dos revistas más importantes, con el mayor impacto, que son más reconocidas, si queréis, suele ser como lo más importante dentro de la ciencia, pero también
los trabajos importantes están recogidos en otras revistas científicas, y esas revistas científicas están, si queréis, recogidas en lo que se llama el Science Citation Index. Y aquí he hecho un pequeño estudio y he visto que de casi 9.000 revistas en el Expanded Science Citation Index, este es uno que incluye algunas revistas, además de las que están en el Science Citation Index, solo hay 10 revistas publicadas en España. Ninguna de ellas está en el cuartil 1, es decir, que el cuartil 1 son los 25% de las revistas con más impacto, que más se citan, que más vista tiene y más reconocidas están. De hecho, solo hay una de esas 10 revistas que está en el Q2, es decir, que está entre las mejores 50, el mejor 50% de las revistas dentro de su área. Si incluimos, bueno, eso solamente son las revistas que están publicadas o editadas en España. También hay unas cuantas que están editadas en Latinoamérica. Son algunas más. No obstante, básicamente lo que se recoge aquí para las revistas científicas españolas, que es lo mismo para las latinoamericanas. Hay que destacar que de esas 10 revistas, casi todas publican en inglés, o al menos parcialmente en inglés. Tienen algún artículo, algunas permiten también publicar en castellano, y si permiten publicar en castellano, también el resumen tiene que estar en inglés, y tiene que estar en inglés también todos los pies y las explicaciones de las tablas y de las figuras. Entonces, para la información primaria no nos queda otra que trabajemos como científicos o trabajemos como en cualquier otro área, mismamente en gestión, tenemos que saber si la información que tenemos es fiable o no. Por lo tanto, tenemos que leer los artículos en las revistas primarias y los artículos van a estar en inglés. Así que tenemos que aprender a leer los artículos, entenderlos en inglés. Es algo que de hecho ya estamos haciendo básicamente casi todos los profesores dentro del grado en biología, dar artículos para leer e interpretar y discutir dentro de las clases. No solamente la bibliografía primaria es importante en inglés, sino también la bibliografía secundaria, si queréis, los resúmenes, las revisiones que se hacen y los libros de texto. Aquí os pongo un área que yo controlo bastante bien porque de hecho es en el área en el que trabajo, que es biología evolutiva, y aquí os pongo los libros más importantes, los libros de texto más importantes que hay. En principio hay 4 libros. La última edición es este de Evelyn Zimmer. Todos son muy didácticos, extremadamente buenos, están de hecho mejorando de una a la siguiente edición, y están todos en inglés. Aquí os pongo 2 libros que hay en castellano. Yo no tengo conocimiento de que ninguno de estos libros se haya traducido, seguro no, si se ha traducido en una edición anterior, entonces no las ediciones más recientes. Aquí hay una traducción de Futuima, de una edición muy anterior, de un libro que está relacionado con este, pero si queréis una versión anterior, que es data del 2013, me parece, y esta del 2014, que está en castellano nada más. No tienen comparación, es decir, que para aprender bien una asignatura, y hablo de biología evolutiva como podría hablar de biología celular o de genética o de botánica, zoología, cualquier de las áreas, aunque algunas de esas áreas sí hay buenas traducciones de libros. Pero en general, si hay traducciones, no son la última edición, y esto en campos que avanzan muy rápidamente es importante tener las últimas ediciones porque incorporan los nuevos conocimientos. Por lo tanto, para estudiar de una forma profunda, actualizada, biología, tenemos que acudir a tirar de los libros que se han publicado en inglés. Aparte de libros de texto, también hay muchos recursos didácticos para la enseñanza en biología. Aquí tengo algunas páginas que están recogidas por la National Science Foundation. Estos son también recursos que utilizan profesores. Nosotros, por ejemplo,
ahora os enseño. Bueno, aquí tenéis diferentes páginas. Y nosotros trabajamos con el Biointeractive, también en biología evolutiva, donde tenemos un laboratorio que se llama Lizard Evolution Virtual Lab, donde tenemos pues toda información de trabajos que han hecho investigadores. De hecho, este HMI Biointeractive es una plataforma donde investigadores cuelgan datos, gráficas y lo preparan de una forma muy didáctica para aprender la investigación que hacen y para entenderla. Y nosotros lo utilizamos, es extremadamente didáctica, muy buena para prácticas en biología evolutiva. Como estas, hay muchas otras, que aquí os recojo algunas, que tampoco es exhaustivo, hay muchas más. Aparte de esto, el inglés nos ofrece una gama de recursos que hay pocos en castellano, y esos son clases virtuales. Igual que las estamos dando ahora, pues hay ya universidades que llevan dando clases virtuales de hace años, incluso están grabando clases que son presenciales, y podemos acceder a clases virtuales de los especialistas, de los que escriben los libros de texto, de los mejores, si queréis, profesores en ciertas áreas. Y esto es una plataforma que se llama Video Lectures Net, que nos permite pues, buscar las diferentes áreas. Yo, por ejemplo, recomiendo siempre unas clases de Steve Stearns, que es uno de los grandes biólogos evolutivos, que escribe sobre todo en evolución de estrategias vitales, y que tiene un curso entero que ha grabado. Y las clases son fenomenales, es decir, que estás viéndolas y es como ver la tele, es decir, que no solamente son didácticas, sino que entretienen también. Son muy claras. Recomiendo mucho, es decir, que quien quiera acceder a clases en inglés, mirar si nosotros no las podemos ofrecer, y si las ofrecemos, igual comentando nuestras clases, temarios, buscándolos aquí. Hay premio Nobel, hay gente muy importante con conferencias muy interesantes. Estos son recursos que únicamente podemos usar si tenemos conocimientos del inglés, es decir, que requiere un nivel mínimo por lo menos de entendimiento. Y finalmente, ya si queréis fuera de la universidad formaros en biología, también hay una serie de cursos online gratis que se pueden hacer, se puede uno inscribir. Aquí esto solamente es un pantallazo del principio, hay muchos cursos, aquí veis que hay 225 cursos de biología, y aquí, por ejemplo, os he escogido uno que es Introducción a la Genética y Evolución, y aunque tiene el título en inglés, porque lo ha traducido el navegador, el curso es en castellano, digo en inglés, como veis aquí. Entonces aquí tenéis un curso de la Duke University, también por Mohamed Noor, que también es un biólogo evolutivo importante. Yo no lo conozco, no lo he hecho, pero simplemente ver que ahí tenéis todo tipo de recursos, os pasan ejercicios, tenéis materiales y además podéis sacar un certificado. Entonces, estos son recursos que uno puede utilizar durante la carrera para ampliar sus conocimientos. Y sobre todo, pues hacerlo de una forma, hacerlo en inglés de una forma muy actualizada y de muy alto nivel. Bueno, y con esto paso la palabra a Blanca. Bueno, únicamente decir que, claro, el inglés, aparte de todos los recursos, el estudio en general en la universidad o fuera de la universidad, pues también lo que es muy importante es la movilidad. El inglés nos abre la puerta a diferentes programas de movilidad de los que os contará ahora Blanca. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, en primer lugar. Gracias, Paco, por hacerme un huequecito en esta charla. Mi idea es hablaros brevemente sobre todos los programas de movilidad que la Universidad Complutense, que es nuestra universidad, ofrece a todos sus estudiantes, al personal docente y al personal de administración y servicios, al personal técnico.
En mi charla voy a utilizar la página web de la propia Complutense. Voy a moverme a través de la pestaña de Relaciones Internacionales y en ella os quiero indicar dónde podéis encontrar las convocatorias de movilidad que se ofertan para los estudiantes y algunas otras convocatorias de becas en programas extranjeros o en universidades extranjeras a las cuales podéis optar. Creo que esta es la forma más fácil para vosotros de que si estáis interesados en ello, pues podáis acceder a esa información. Bueno, la Universidad Complutense, igual que el resto de las universidades, está realizando un gran esfuerzo por implementar la internacionalización, tanto a nivel de los programas de estudios, de las actividades docentes, como a nivel de las relaciones que se pueden establecer entre los grupos de investigación que colaboran en acciones diversas como proyectos o otras redes de fortalecimiento. Este plan que ha desarrollado la Universidad Complutense tiene una serie de objetivos o persigue una serie de objetivos, entre los cuales pues, se encontraría promover la internalización del campus de la Complutense mediante la implementación de programas de estudios que se desarrollen en inglés, bien completamente o bien parte, que contengan algunas asignaturas. Pretende promover la cooperación entre investigadores de distintas universidades y para ello pretende también implementar o promover la movilidad de sus estudiantes y la movilidad de su personal. La Universidad Complutense es una de las universidades más grandes de España y es la primera universidad la que mueve mayor número de estudiantes internacionales. Estudiantes que se incorporan a nuestra universidad cada año, por un lado, y estudiantes nuestros que salen hacia otros países para llevar a cabo estancias destinadas a cursar estudios que están asociadas a su programa de estudios o bien estancias destinadas a realizar una actividad de investigación. Existen numerosas universidades con las que la Universidad Complutense mantiene convenios para este tipo de intercambios y estando asociadas a diferentes programas. Uno de los programas que mayor dotación económica tiene y mayor financiación, me refiero, y mayor número de estudiantes y profesores mueve es el programa Erasmus. Todos lo conocemos. Es un programa que tiene más de 30 años, que ya está muy consolidado entre los países de la Unión Europea y que a partir del año que viene va a abrir una nueva era donde se prevé la implantación de diversos proyectos que implican o tienen como objetivo que el espacio de educación europeo cada vez sea más global, cada vez esté marcado por relaciones entre países en el ámbito de la educación que sean más amplias, para que eso permita desarrollar a los estudiantes o facilitarles una incorporación a un mercado laboral cada vez más internacional. Pero además de ese programa Erasmus, que se enmarca dentro de la Unión Europea, la Complutense también mantiene otros convenios interinstitucionales con países que se encuentran fuera del espacio europeo, pero con los cuales también tenemos una estrecha colaboración. Por ejemplo, universidades iberoamericanas, universidades norteamericanas, asiáticas, de países africanos, etc. O sea, lo que quiero transmitiros es que hay una red de programas
para el intercambio de estudiantes, profesores y personal técnico muy fuerte en la Universidad Complutense, por la que han apostado y llevan apostando desde hace mucho tiempo y de la que todos podemos hacer uso y participar. A continuación, lo que quería es, a través de esta ventana de la Universidad Complutense que se encuentra dentro de la pestaña de internacional, avanzar de forma que ahora nos meteríamos en la pestaña de convocatorias que os estoy señalando, pincharíamos y nos llevaría a una nueva página, a un nuevo espacio en el cual tenéis acceso o podéis visualizar todas las convocatorias relacionadas con los programas de intercambio que la Universidad Complutense ofrece a su personal, así como convocatorias de movilidad o becas para cursar estudios o estancias de investigación de otros organismos externos a la Universidad Complutense y a las cuales también podéis concurrir. Si nos vamos a la pestaña de convocatorias UCM, entraríamos en esta página donde los compañeros que trabajan en la Oficina de Relaciones Internacionales han querido dividir esa movilidad diferenciándola entre convocatorias de movilidad para estudiantes, para profesores o para el personal de administración y servicios, es decir, para los técnicos, para el personal de administración, que también forman parte y una parte muy importante de las actividades que se desarrollan en la universidad. Bien, como este seminario iba dirigido a estudiantes, vamos a entrar en primer lugar en las convocatorias que la universidad, vuestra universidad, ofrece para vosotros, estudiantes de la Complutense. Si pincháis en ese link, entraréis en una página donde podréis ver un listado de convocatorias. Es relativamente largo y además aparecen convocatorias de diferentes cursos que ya pueden estar cerradas. Yo he hecho un resumen, una tabla resumen, que es lo que aquí os presento, pero vamos, que podéis ver también en esa página, ¿vale? Y he hecho una tabla resumen con el fin de mostraros las convocatorias de movilidad más importantes a las que podéis optar. Aquí en esta primera columna aparece el nombre de la convocatoria, a quién van destinadas. Cada convocatoria puede ir destinada a estudiantes de primer, segundo o tercer ciclo. Es decir, estudiantes que estén cursando estudios de grado, estudios de máster, segundo ciclo, o estudios de doctorado que correspondería al tercer ciclo. En la última de las columnas que he insertado en esta tabla, os he querido hacer una sucinta reseña acerca de los países que participan en estas convocatorias de movilidad. ¿Vale? Bueno, como podéis ver, los países son muy variados, desde países miembros de la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea, hasta pues, universidades americanas, asiáticas, etcétera, etcétera. Os voy a hablar ahora muy brevemente de cada una de las convocatorias, muy brevemente, pero sí me gustaría que tuvieseis una visión general, es lo que voy a tratar de mostraros. Bueno, os comenté anteriormente que el programa que más estudiantes mueve, el que tiene una financiación más fuerte, es el programa Erasmus. Ese programa permite la movilidad de estudiantes universitarios a través de los distintos países miembros de la Unión Europea y tiene como finalidad que esos estudiantes realicen o bien una estancia destinada a cursar estudios o bien una estancia destinada a realizar una actividad práctica o de investigación. Es decir, esas movilidades van encaminadas a completar la formación académica, a completar vuestra formación académica y enriquecerla, o a favorecer
la posterior inserción en el mercado laboral que podáis hacer realizando actividades prácticas. Una actividad práctica pues, que os forme en vuestro perfil. Bien, la convocatoria Erasmus de movilidad para realizar prácticas es una convocatoria muy versátil que está abierta durante todo el curso académico permanentemente, a la cual podéis optar en cualquier momento. La Universidad Complutense financia anualmente en torno a 260 movilidades o incluso más, dependiendo de los fondos que les sean concedidos. Y es una convocatoria que está destinada a estudiantes matriculados en estudios de grado, máster y doctorado. Es una movilidad destinada a la realización de actividades prácticas, investigación en un laboratorio, incorporación a un centro privado, a una empresa privada, por ejemplo, una empresa de educación ambiental, puede ser el caso, una empresa que se dedique a análisis clínicos, a realizar análisis clínicos, una universidad, un centro de investigación, etcétera, ¿vale? Países miembros de la Unión Europea. Evidentemente, esta actividad de prácticas normalmente se realiza en un lugar donde la lengua vehicular o lengua vernácula que vais a utilizar va a ser el inglés en la mayor parte de los casos. Como os decía anteriormente Paco, en los centros de investigación universitarios, sobre todo en los países centrales de la Unión Europea como Alemania o el Reino Unido, donde hay una gran movilidad de estudiantes y profesores, en esos laboratorios la lengua vehicular es el inglés y la mayoría de ellos pues se habla en inglés, se trabaja en inglés, la ciencia se escribe en inglés, con lo cual esa es la lengua vehicular. Otro programa de movilidad Erasmus es el que contempla la estancia de los estudiantes con una finalidad de estudios, es decir, una estancia asociada a su plan de estudios y destinada a cursar asignaturas en otras universidades. Esta movilidad o esta convocatoria, a esta convocatoria también pueden optar los estudiantes de grado, máster y doctorado y realizar ese desplazamiento a otras universidades que se encuentran en los países miembros del espacio europeo, de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos con esta movilidad? Pues mirad, la mayor parte de las universidades de los países europeos, por ejemplo Alemania, Holanda, Noruega, universidades con las que tenemos un acuerdo para el intercambio de estudiantes, los programas de máster se imparten en su mayoría en inglés. Y los programas de grado, los de primer ciclo, pues se imparten en la lengua nativa del país. Los programas de doctorado, o sea, hay una intensa o ya han hecho un intenso trabajo de internalización de la docencia, de forma que nuestros estudiantes, los que desde la Universidad Complutense se van a todas esas instituciones, tienen la posibilidad de matricularse y cursar estudios de máster o de doctorado en inglés. Y eso abre muchas puertas y eso unifica mucho las posibilidades. Porque si no existiese ese espacio lingüístico común en determinados niveles de estudios, la movilidad Erasmus sería mucho más difícil y estaría mucho más limitada. ¿Vale? Por ejemplo, los estudiantes que se fuesen a Francia tendrían que tener un certificado de idioma francés, los que se fuesen a Noruega, pues de noruego, en fin, que lo complicaría todo mucho. Entonces se tiende a implementar programas de estudios, sobre todo en segundo ciclo,
donde la lengua vehicular o vernácula sea el inglés. Otro de los programas de movilidad Erasmus con fines de estudio, cuya finalidad es la de realizar asignaturas, también para estudiantes de los 3 niveles, grado, máster y doctorado, implica la posibilidad de que realicen una estancia en países asociados, es decir, países que no siendo miembros de la Unión Europea sí que han firmado un convenio de colaboración para el intercambio de estudiantes con las universidades del espacio europeo. Y en este sentido, la Complutense tiene una convocatoria de movilidad que os permite ir a realizar una estancia a países como Rusia, Israel, Japón, Senegal, Argentina, ¿vale? Entre otros. Evidentemente, para realizar esta movilidad, uno de los requisitos que se os va a pedir es que presentéis un certificado donde se demuestre que tenéis una cierta competencia en el idioma en el que se van a desarrollar las actividades que vais a realizar, con el fin de que pues, esa movilidad tenga éxito, ¿vale? Es decir, tener un certificado de idioma, inglés, es imprescindible si queréis tener la experiencia o vivir la experiencia de incorporaros a una universidad nueva para cursar asignaturas o para realizar una actividad de investigación. Si además de ese certificado de inglés continuáis trabajando, seguís trabajando otro idioma, ese segundo idioma que estudiáis ahora en secundaria o en bachillerato, puede ser francés, puede ser alemán, puede ser chino, pues mucho mejor porque os sigue abriendo puertas para realizar movilidades en otros países. O sea, un idioma amplía las posibilidades que tenéis para desplazaros, para optar a estas movilidades. Otros programas de intercambio interesantes para vosotros es el programa AN Utrecht. El programa AN Utrecht también se gesta dentro del marco de los países que pertenecen a la Unión Europea. Es un programa que permite la movilidad a estudiantes de grado, exclusivamente de grado, a universidades australianas. Hay 6 universidades que participan en este programa. Y la finalidad es que los estudiantes de grado vayan a realizar o a cursar asignaturas asociadas a ese programa de estudios. Otro de los programas también existentes, interesantes, exclusivamente destinado a estudiantes de grados, es el programa MAUI Utrecht. Este programa os permite realizar un desplazamiento, una movilidad para cursar estudios en diferentes universidades estadounidenses. En total son 18 universidades. Bueno, estas 2 convocatorias de movilidad, AN Utrecht y MAUI, son bastante competitivas porque hay un número de becas muy bajo que se ofertan a todos los estudiantes matriculados en la Universidad Complutense, ¿vale? Entonces ahí pues pesa el nivel de idioma que certifiquéis y el expediente académico de cada uno de los solicitantes o de los solicitantes, ¿vale? Otro programa de becas importante en la Universidad Complutense es el programa UCM Universidad de California. Es un acuerdo que se ha firmado entre las 2 universidades, la vuestra, la Complutense y la Universidad de California, y que permite el intercambio de estudiantes a distintas universidades que se encuentran en el estado californiano. Muy prestigiosas, muy importantes, ¿vale? Otro programa de movilidad es al cual pueden optar los estudiantes de grado, es el programa TASEP, Transatlantic Science Student Exchange Program. Es un programa en el que participan universidades canadienses, universidades de Estados Unidos y universidades europeas. Y dentro de las universidades europeas se encuentra la Universidad Complutense.
Os permite solicitar y cursar una movilidad para realizar estudios en una de esas universidades o canadienses o estadounidenses, ¿vale? Por supuesto, también es necesario que presentéis un certificado que demuestre la competencia en el idioma correspondiente del país al que os vais. Hay programas también de intercambio o de movilidad que se enfocan preferentemente en la actividad investigadora. Por ejemplo, está el programa Young Research, financiado por Utrecht Network, dependiente de la Unión Europea, y es un programa de investigación destinado a estudiantes de segundo y tercer ciclo, máster y doctorado. Este programa les permite realizar una estancia de investigación en un país miembro de la Unión Europea, en ciertas universidades de países pertenecientes a la Unión Europea. Y por último, pues he introducido en esta tabla, para destacarlo, la existencia de workshop doctorales gestados o desarrollados dentro de programas de cooperación interuniversitaria europeo, como es el programa One Europe, en el cual participa la Universidad Complutense, que permite a los estudiantes de doctorado participar en un workshop, en jornadas internacionales que se desarrollan este año. Cada año va cambiando la localización en las ciudades de Bolonia y Cracovia. Un ambiente absolutamente internacional donde las charlas y conferencias se imparten en inglés, donde los estudiantes presentan los resultados de sus trabajos en pósters y la lengua vehicular, evidentemente, es el inglés, ¿vale? Bueno, como os digo, eso es una pequeña pincelada, lo que os acabo de dar. Entrando en la página web donde os he indicado, tenéis todas las convocatorias que os acabo de describir y alguna más. Pinchando en cada una de ellas podéis tener acceso al texto de la convocatoria, y si estáis interesados en solicitar una movilidad y alguna vez necesitáis pues, una cierta orientación, no dudéis en contactar con nosotros, ¿vale? Esas son las convocatorias que la UCM tiene abiertas, ofrece a sus estudiantes, a los que están matriculados o se han titulado recientemente. Hay otras convocatorias de otros organismos externos a la UCM, competitivas, a las cuales también podríais optar. Pinchando en el enlace que os señalo anteriormente, en esa zona, entraríais en una página donde se presentan las convocatorias de otros organismos que os estoy indicando, ¿vale? Si pincháis en cada una de ellas, tenéis acceso al texto de esa convocatoria y a los requisitos y a todo lo que se establece en ellas. Muchas de ellas son becas ofrecidas por distintos organismos, instituciones o países para realizar estudios o para realizar actividades relacionadas con la investigación, ¿vale? Bueno. Otra cosa que yo quería indicaros, destacaros, que sepáis que exista, porque puede ser importante para vosotros, sobre todo si estáis interesados en realizar una movilidad. Se encuentra alojada en la página web de la Universidad Complutense, dentro de Internacional. Pinchamos y se desplegaría esta pestaña, y dentro de esta pestaña, en el apartado de noticias, los compañeros de la Oficina de Relaciones Internacionales, en el diseño de su página web, han querido recoger toda la información que llega a la Complutense por parte de universidades extranjeras que ofrecen programas de cursos
de verano para estudiantes extranjeros de otras universidades. De la misma forma que la Universidad Complutense desarrolla los cursos de verano en el Escorial, que son internacionales y abiertos a cualquier persona relacionada con la universidad, pues hay otras universidades también ofertan sus cursos de verano o escuelas de verano, ¿vale? Tenéis aquí recogido toda la oferta de cursos que las universidades hacen llegar a la Oficina de Relaciones Internacionales, por si queréis echarle un ojo. Algunos de ellos están becados, otros no. Bueno, pues toda esa información la tenéis a vuestra disposición. Además de escuelas de verano, también se recogen becas para realizar estudios de máster en el extranjero. Se recoge toda esa información que les llega, ¿vale? Con esto yo termino mi parte, donde, como os digo, mi intención es enseñaros todas las posibilidades, todo el abanico de posibilidades para realizar movilidad en universidades extranjeras que os ofrece vuestra universidad, la Universidad Complutense, ¿vale? Quiero, bueno, pues os señalo en esta última diapositiva que estamos a vuestra disposición a través de la Oficina de Movilidad de la Facultad de Ciencias Biológicas, que podéis contactar con nosotros. Como sabéis, por motivos de la pandemia COVID, la oficina está cerrada, no hay servicio al público, físicamente no os podemos atender, pero estamos a vuestra disposición, mantenemos abiertas las cuentas de correo electrónico a través de las cuales podéis contactar con nosotros, preguntarnos cualquier cosa que se os ocurra. Estamos dispuestos a echaros un cable con todo lo que necesitéis, ¿vale? Cristina Sánchez es la vicedecana de investigación y os ayudará en temas relacionados con movilidades destinadas a realizar una estancia de investigación. La delegada del decano para programas de movilidad, que hasta ahora he sido yo, va a cambiar próximamente. Ya os he introducido el nombre de la nueva persona que se hará cargo de los programas de movilidad. Es Esther Isorna Alonso. Bienvenida, Esther. Está a vuestra disposición a través de esa cuenta de correo electrónico y como personal de apoyo tenemos a Soledad, que se encuentra al cargo de la, bueno, colabora con nosotros, ayuda en la gestión de las movilidades de los estudiantes de la facultad. Os indico también el correo de la oficina Erasmus, ¿vale? Y por mi parte eso es todo. Ahí estamos. Vale, entonces vamos a hablar de movilidad de posgrado y ya un poco del mercado de trabajo de los biólogos y por qué os puede ser útil o por qué, de hecho, es imprescindible saber inglés y, bueno, no solamente saberlo, es decir, saber es poder comunicaros en inglés, tener facilidad con el inglés, así para decirlo de una forma general. Un programa que es muy importante, que de hecho tenemos junto con unas pocas otras universidades españolas la posibilidad de participar de estudiar o hacer nuestros trabajos científicos en Harvard. En Harvard existe un colegio que se llama Real Colegio Complutense y ese colegio ya existe desde hace más de 25 años y fomenta la colaboración, la integración, el intercambio, sobre todo para los estudiantes españoles, sobre todo estudiantes de la UCM, que fueron los que iniciaron este colegio Complutense en Harvard, para que estudien y trabajen en la Universidad de Harvard. Todos conocéis Harvard, es una universidad de primer rango, casi todos los años está como la mejor universidad mundialmente, y ahí pues se pueden solicitar becas
de doctorado, es decir, posgrado. Hay un cupo de becas que están reservados únicamente para ir a esta universidad, a Harvard, a participar en el Real Colegio Complutense. Y también hay un programa de becas postdoctorado que son extremadamente atractivas porque se puede trabajar ahí. Es decir, que eso para el currículum es como ponerle en un marco de oro, es decir, que es muy importante. Y no solamente para el currículum, sino para como experiencia personal de investigación y de trabajo. Y después es un contrato de 4 años, o estas son becas, sí, son contratos de 4 años, y 2 se desarrollan en Harvard y 2 tienen asegurados después de reincorporación a la Complutense. Por lo tanto, es un programa muy atractivo. Si tenéis interés, entrad en la página, es RCC Harvard Edu. Y aquí veis también el programa de todos los programas que tiene. Estos son lo que os he destacado. También tiene programas de estancias breves, de intercambio de profesores. Todo esto es muy interesante, sobre todo para los estudiantes de la Complutense. Después quiero mencionar también 2 programas internacionales que no suelen ser muy conocidos, pero son muy destacados. Uno es si estáis metidos en biotecnología, genética, biología del desarrollo, todo lo que sea biología molecular, el European Molecular Biology Laboratory, o como se llama, EMBL, tiene un programa de formación posgrado, postdoctoral muy importante. Tienen becas de doctorados muy buenas para trabajar allí en sus grupos, con un programa de formación excelente. Son muy competitivas, pero España está entre los 27 países que participan en este programa y todos los estudiantes españoles pueden participar. Creo que tienen como unos 30 becarios por año, no es mucho, pero es posible. Yo conozco gente que ha entrado ahí, así que encantadísima. Aparte, bueno, esto está en Alemania, el EMBL, pero tiene otros laboratorios, incluyendo Barcelona, que no es tan interesante, pero en todo caso es un centro muy internacional. Ahí solamente se habla inglés y en un principio es el idioma que se necesita para trabajar en estos centros. Son de los centros más importantes mundialmente dentro de estas áreas. Otro programa que os quiero presentar también competitivo, pero puede ser muy interesante, sobre todo para hacer el doctorado, son las International Max Planck Research Schools. Igual que tenemos el CSIC en España, Instituto de Investigación Superior, de investigación muy destacada, existe en Alemania los institutos Max Planck, y estos institutos tienen también un programa de formación. Tienen becas de doctorado, donde se trabaja 3 o 4 años. Son también bastante competitivos y están asociados a una universidad. En un principio, el doctorado se podría hacer en España igualmente, es decir, de leer la tesis, pero el trabajo de investigación y la formación sería allí. Funcionan bastante bien, existen desde hace unos 20 años aproximadamente, ahora funcionan muy bien y buscan estudiantes destacados de todo el mundo. En un principio ahí se puede intentar conseguir una plaza y son también muy internacionales, ahí se habla también únicamente en inglés. También una vez que terminéis el doctorado y ya tengáis como postdoc, hay muchos programas de postdoc nacionales en las diferentes áreas, pues ahí sobre todo hay que buscar o bien en las páginas de sociedades o páginas de búsqueda de empleo de ciertas áreas. Así en general, para postdoc hay programas europeos que ya ha mencionado Blanca y esto es uno de ellos, el antiguo programa de Marie Curie, ahora se llama Maria Sklodowska-Curie Actions, y ahí hay programas sobre todo de postdoctorales. Están muy bien dotados, son extremadamente atractivos, muy competitivos, pero se puede conseguir. Hay todo tipo de programas también nacionales, es decir, que esto os estoy hablando de programas ya más internacionales.
Y después hemos hablado de lo que os abre el inglés, un mercado de trabajo internacional, básicamente global, y ahí hay plataformas de búsqueda, por ejemplo aquí, muy conocido es el Evoldeer, para todos que estén trabajando en evolución, ecología, biodiversidad en general. Tenemos aquí la página de Evoldeer, que están ahí todo el mundo, nosotros también, cuando tenemos una oferta de trabajo, la enviamos ahí para atraer a estudiantes de todo el mundo. Y ahí pues tenéis a diferentes niveles. ¿Veis? Aquí tenéis graduate students, estos serían los estudiantes de posgrado. Esto típicamente son becas o puestos de trabajo para hacer un doctorado, pero también jobs, es decir, todo lo que sean postdoctoral, pues está ahí y viene todo tipo de información. Y hay postdocs también específicamente. Esto ya es para cuando uno termina la carrera, el doctorado, y esto ya es cuando uno tiene cierta experiencia. Únicamente he hecho aquí un pantallazo de las ofertas del 2 a 11 de mayo, lo que llevamos de mayo, no está actualizado, y ahí veis 10 ofertas en biología evolutiva, en genética de poblaciones, en genética de Mytilus, de gramináceas, ahí también de evolución y ecología, genómica en gastrópodos. Bueno, veis aquí que se puede buscar muy específicamente en las áreas que uno trabaja y está interesado. Y esto aumenta muchísimo las probabilidades. Si uno ya está especializado y ha trabajado en algo y va a opositar o va a buscar un trabajo justo en este área, pues tiene muchas más posibilidades de conseguir un trabajo que no. Es decir, que igual que hay esta plataforma para el área de ecología y evolución, pues lo hay también para genética, para biología celular, para etología. Hay muchas áreas que cubren, que tienen sus plataformas para buscar trabajo. Todo esto únicamente si sabéis inglés, si no, pues tenéis que buscar en el mercado español o latinoamericano, que también hay ofertas, es decir, eso no quiere decir que no hay ofertas, pero ya por muchas otras razones, como ya os lo he mencionado antes, es importante saber inglés. Bueno, ¿qué podemos hacer? Es decir, que si no tenemos esos conocimientos de inglés, ¿cómo se puede implementar durante la carrera? ¿Qué se puede hacer justo en el grado de biología? Y aquí destaco pues, una iniciativa que ya ha mencionado Blanca, que es el Plan de Internacionalización de la Docencia de la UCM, que aquí veis un plan que se aprobó en 2016 y todas estas medidas están recogidas de tener más docentes e investigación transnacional, de incorporar competencias internacionales interculturales, de promover la movilidad y el uso de inglés como lengua franca, es decir, por ejemplo, para las clases, para la investigación, etcétera. Esto se está haciendo, esto desde el 2016 han pasado ya 5 años, más de 5 años, y se está haciendo, se está implementando en la UCM. Veis aquí que tenemos aquí, estos son dentro de la página esta que de internacionalización de la Complutense, pues tenemos aquí grados y másteres, grados impartidos en su totalidad de inglés, solamente el inglés, pero después hay muchos grados bilingües y con asignaturas e itinerarios en inglés. Aquí tenéis una lista y veis aquí, pues tenéis muchas cosas que sí esperáis, pues que por ejemplo filología, educación, derecho, ciencias económicas, pero también hay ciencias exactas, es decir, que aquí aparece ciencias físicas, aparece geológicas, psicología, ciencias químicas. Y si echamos, y no aparece biología, por lo tanto, estamos sin implementar este plan de internacionalización y justo esto es una de las razones por qué estamos haciendo esto. Bueno, si miramos lo que ya se está haciendo en físicas y químicas, vemos en químicas se ofrecen 7 asignaturas
tanto de primero, bueno, aquí únicamente de primero, se ofrecen ya en inglés. Es interesante que lo ofrecen en primero porque, de hecho, es para formar las bases. Si uno tiene todo un año cursos en inglés, pues se va a desenvolver fácilmente. Conoce los términos técnicos en inglés, ha oído, ha argumentado, y ya a partir de ahí todo lo que viene pues va a resultar más fácil. En física todavía es más, es decir, ahí tienen asignaturas en inglés, tanto en primero como en segundo. No todas, pero yo creo que en primero son todas. En total, 14 asignaturas. Entonces, nosotros lo que queremos ver es cómo implementar las clases en inglés dentro del grado de biología. Seguro que esto podría ser una opción de hacerlo en primero o primero y segundo. Y lo que nos interesa es saber cuál es el interés y si los estudiantes aceptarían y ellos, es decir, si vosotros, los estudiantes, tenéis interés, os parece también que hay una necesidad. Por eso estamos haciendo este webinario, que yo creo que es obvio que la hay, pero igual vosotros no lo veis tanto porque queréis hacer algo donde no lo penséis que no lo vais a necesitar. Y por eso iniciamos este año un proyecto de innovación docente donde queremos que tiene este título, hacia una docencia universitaria bilingüe, análisis y evaluación del interés de los estudiantes de grado en biología por una enseñanza en inglés. Queremos también saber si los de másteres, es decir, que también es una idea implementar másteres en inglés, pero por el momento queremos ver cómo podemos implementar, podemos iniciar la internalización de los estudios de grado de biología. Para esto tenemos un cuestionario que os pediría a todos los que estéis aquí, seáis estudiantes, ya sé que hay unos cuantos profesores. También si lo vais a ver, si lo veis después en vídeo, lo veis en diferido, podéis rellenar este formulario, está abierto. Ahora os lo voy a poner también en el chat si queréis hacerlo ahora directamente después del webinario. Y con esto, bueno, va a estar abierto algún tiempo, seguro hasta junio o finales de julio lo vamos a dejar abierto bastante tiempo. Por lo tanto, podéis, si lo veis, y os agradecería si podéis rellenar esto porque tenemos mucho interés en conocer vuestros intereses y vuestras preferencias para implementar el inglés en el grado en biología. Y con esto finalizo lo que vamos a presentar.